Muchas gracias. Es un gran honor estar aquí hoy. Soy, como se decía, médico chileno, trabajo en Estados Unidos y mi principal campo de investigación son las enfermedades respiratorias infantiles, que es ciertamente un campo de gran interés en Chile. Pero de lo que voy a hablar hoy es un poco distinto. Como van a ver al final, un poco no distinto. Quizás uno de los más grandes descubrimientos de la historia de la humanidad es el hallazgo de que son las bacterias, los virus, los hongos, en general microbios, que causan las enfermedades infecciosas. Y ese descubrimiento se lo debemos a estos dos señores de la izquierda, Koch y Pasteur, y he agregado también a Robert Chamberlain, que es el descubridor de los virus. Lo que ellos nos legaron fue la idea de que estas enfermedades, que por muchos años fueron consideradas como imposibles de entender, se debían efectivamente a seres vivos que invadían el cuerpo, lo controlaban y en muchos casos mataban a las personas. Pasaron años antes de que aprendiéramos cómo controlar a las bacterias, a los hongos y a los virus. Pero lentamente aprendimos. Y ya en los años 20 y después en los años 40 se desarrollaron antibióticos y más adelante vacunas que nos permitieron controlar las enfermedades infecciosas, al menos empezar a controlarlas. Y ustedes pueden ver aquí lo que pasó entre 1950 y nuestra era, en el cual hubo una dramática disminución de todas las enfermedades infecciosas. Esto en parte se debió a la mejora general de la calidad de vida de las personas, pero también tenemos que reconocerlo al hecho de que estas bacterias, estos virus, estos hongos, pudieron ser controlados con el desarrollo de la ciencia y del conocimiento. Lo que sucedió, sin embargo, es que como el modo en que se descubrieron las bacterias y los hongos y los microbios en general fue a través del hecho de que eran nuestros enemigos, de que se identificó a todo este grupo, a todo este reino, como potenciales enemigos. Y surgió incluso la idea, propuesta por un gran premio Nobel, de que quizás el futuro, como una especulación, podía ser, algo pasó aquí, podía ser que elimináramos completamente todas las bacterias. Y este gran premio Nobel, Joshua Lederberg, en un simposio que se llamó muy parecido a este, sobre el futuro, dijo: ¿por qué no nos podemos poner como objetivo un mundo libre de microbios? ¿Cuáles serían los peligros? Y después, cuando habla de los peligros, el principal peligro del que habla es que pueda quedar por ahí un microbio completamente resistente a todos los antibióticos, etcétera, y pudiera matar a toda la humanidad. Su problema no era que pudiera haber microbios buenos, su problema era que los microbios eran malos y que incluso uno se podía poner la posibilidad de un mundo sin microbios. Todo el conocimiento sobre los microbios cambió radicalmente hace no muchos años. Pero este concepto de los microbios como enemigos ha persistido. Yo recibí este correo electrónico hace poco en que una compañía me prometía que iba a dejar mi casa completamente libre de todos los horrores de microbios que vivían en mi habitación. Y me contaba, está en inglés, pero me contaba que el 50% de los perros y los gatos tienen bacterias que me pueden provocar una diarrea feroz. Que en el baño, cada vez que tocaba la cadena, millones de bacterias saltaban e invadían mi casa. Que esta idea de las bacterias como enemigos no es una cuestión vieja, es una cuestión de ahora también. Pero sucedió junto con la caída de las enfermedades infecciosas que otro fenómeno sucedió que empezó a llamar muchísimo la atención de todos los científicos. Y es de que aumentaron las enfermedades que llamamos inflamatorias crónicas. Y aquí hay algunas de ellas que están a la derecha: diabetes de tipo 1, asma, que es la enfermedad que me interesa más a mí, y hablaremos de ella después, esclerosis múltiple,
la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria crónica del intestino, el lupus, muchas de estas enfermedades que se caracterizan, si ustedes me preguntan a mí con una frase, por una cosa fundamental, y es de que el cuerpo está como constantemente en alerta. Y estando constantemente en alerta, empieza a considerar enemigos a quienes no solo son amigos, sino a nosotros mismos. Y por tanto se desarrollan anticuerpos y reacciones contra cosas que son banales, excesivas contra cosas que son banales. Por ejemplo, como el virus del resfrío común, que a las personas que no tienen asma les causa un resfrío y están mal, pero al final no tienen que ir al hospital. En cambio, causan el 60, 70, incluso algunos dicen el 80% de los ataques de asma graves, porque los asmáticos no los reconocen como una cosa relativamente banal, sino que tiran todos los cañones contra ellas. Bueno, eso estoy tratando de explicar un poco, pero hay enfermedades en las cuales desarrollamos anticuerpos contra nosotros mismos. Y fíjense que al mismo tiempo que cayeron las enfermedades infecciosas, aumentaron las enfermedades inflamatorias. Recuerden este concepto porque volveré a él en un momento, el concepto de que estas enfermedades son como si uno tuviera el sistema inmunológico, que es el sistema de las defensas del cuerpo, en constante alerta. Dije, la manera como hemos estudiado estas bacterias principalmente, a las cuales me referiré, ha cambiado radicalmente. Así las estudiábamos hasta hace 25 años atrás. Para poder estudiarlas había que cultivarlas y por tanto tenían que estar vivas, porque no se puede cultivar algo que está muerto, obviamente. Y las teníamos en estos discos donde poníamos algo que las que ellas se alimentaban y les permitía crecer y por tanto podíamos tener más bacterias. Pues bien, el mundo cambió completamente con el desarrollo del sistema genómico y más bien con el desarrollo de las tecnologías genómicas. Y ahora no estudiamos más las bacterias de ese modo, no necesitamos que estén vivas. Necesitamos que haya DNA o en el caso de los virus, RNA, algunos virus, para poder estudiarlas. Y por tanto, incluso unas pocas moléculas de DNA las logramos reproducir, ampliar y podemos saber qué bacterias hay en el ambiente. ¿Y qué ha producido esto? Es que hemos entendido que el mundo de las bacterias, y en general no solo de ellas, sino de todos los microbios, es entre 10 y 50 veces más grande de lo que todos nos hubiéramos podido imaginar, porque lo estudiábamos con un sistema que no permitía, porque no sabíamos qué estábamos cultivando, con un sistema que nos obligaba a saber qué estábamos cultivando. Ahora no necesitamos saberlo. Ahora basta que haya DNA, lo reproducimos, lo identificamos, lo relacionamos con lo que ya sabemos y eso nos ha permitido descubrir un mundo completamente nuevo. Es como si hubiéramos descubierto literalmente millones de nuevas especies. ¿Y qué nos ha permitido entender eso? Estoy seguro que el profesor Cryan nos va a hablar de ese tema después. Nos ha permitido entender que nos habitan bacterias que son esenciales para nuestra salud. Y que por alteraciones que hemos producido en esas bacterias que nos habitan, por el exceso de antibióticos, porque no hacemos suficiente ejercicio, porque comemos dieta que es inadecuada, porque tenemos un exceso total de higiene, este aviso que recibí, hemos disminuido la presencia de las bacterias buenas en nuestro ambiente, aquellas que no son patógenas y que son esenciales para nuestra sobrevivencia. De nuevo, sobre las que habitan en nuestro intestino hablará el doctor Cryan después. Pero lo extraordinario es que hemos aprendido también, y él seguro que hablará de eso también porque es uno de sus ámbitos de investigación, que esas bacterias regulan desde el intestino, pero no solo, la mayor parte de las funciones del cuerpo, incluido, entre paréntesis, el trabajo que él ha hecho, la función cerebral. No hablaré más, que me parecía una introducción necesaria. Bueno, ¿cómo entro yo en todo esto? Bueno, yo empecé como un investigador interesado en las enfermedades respiratorias. Y para mí, hasta hace no mucho, y les voy a mostrar hasta cuándo, eran también los enemigos. Para mí, como ya sabíamos que una parte importante de los ataques de asma se debían a este virus, para mí lo que había que hacer era deshacerse de ese virus. Pero hicimos un trabajo que nos prendió la ampolleta.
Y para aquellos de ustedes, y lo sabrá, jóvenes que aquí que quieren ser científicos, a veces cosas simples nos indican el camino hacia nuevas maneras de entender. Y fue este trabajo. Y en este trabajo es parte de lo que yo estoy haciendo ahora, lo explico muy brevemente. Hemos seguido desde el nacimiento un grupo de 1.200 niños en la ciudad donde yo estoy, que está en Arizona. Ahora estos niños empezamos en 1980, estos niños son adultos de unos 35 años y hemos venido siguiendo los factores que determinan que desarrollen asma. Entonces, una de las cosas que estudiamos era si estos niños tenían hermanos mayores en casa o si iban a la sala cuna en los primeros meses de vida. Les voy a confesar, lo que nosotros creíamos era que como estos niños iban a traer más infecciones, iban a tener mucho más asma después, y que quizás lo que había que hacer era fumigar la casa para que no tuvieran estas infecciones. Lo que descubrimos, y a veces son los mejores descubrimientos de la ciencia, es que era exactamente al revés. Los niños que iban a la sala cuna y los niños que tenían hermanos mayores tenían menos asma durante la edad escolar que los que no iban a la sala cuna o no tenían hermanos mayores. Cada vez que muestro esta diapositiva, que es vieja como ustedes pueden ver, las madres presentes dicen, oh, qué bueno, porque siempre he tenido complejo de culpa que llevé a mi niño a la sala cuna. Pero descubrimos otra cosa también excepcional. Recuerden lo que les dije, que el aviso que yo recibí, que era que los perros eran malos para la salud. Pues bien, descubrimos que quienes tienen perros en los primeros 6 meses de vida, sus hijos tienen menos asma que los que no tienen perros. ¿Qué es lo que es común entre tener un perro en la casa, tener un hijo en la casa o llevar al niño a la sala cuna? Lo que es común es que estos niños que son crecidos en estos ambientes viven en un ambiente de bacterias mucho más amplio, tienen una gran diversidad de bacterias que son traídas por los perros que no usan papel higiénico, que son traídas por los otros niños que los traen de la sala cuna, y establecen una ecología en la casa que se relaciona con el sistema inmunológico del niño y le enseña a reaccionar de manera apropiada al ambiente. No tener bacterias es malo. Ahora, tener bacterias malas es malo, y están sucediendo cosas que Lord O'Neill les va a hablar a ustedes, que han aumentado la resistencia, etc. Pero al mismo tiempo no tener las bacterias buenas también es malo. ¿En qué modo se crean esta ecología dentro de nuestras casas? Se crea en una relación constante entre nosotros, nuestro intestino, nuestra piel, nuestra boca, entre nosotros y los muchos componentes de nuestra casa. Esta diapositiva muestra una cosa sola. Si ustedes toman a cada uno de ustedes, les miden las bacterias y la diversidad de las bacterias que tienen en su intestino o en su boca o en su piel, y después ven la diversidad de bacterias que hay en la alfombra de la casa, se dan cuenta que hay una correlación lineal, decimos nosotros. O sea, los que tienen pocas bacterias en el intestino tienen pocas bacterias en su alfombra, y los que tienen muchas bacterias en su alfombra tienen muchas bacterias en su intestino. Nosotros establecemos una relación dual. Por eso es que los niños que traen bacterias desde la sala cuna de los otros niños en su intestino hacen que se reproduzcan en la casa más bacterias, que son buenas para todos los niños que están en la casa, por lo menos. Ahora, quiero terminar con la última parte de lo que estamos haciendo ahora. Esto es un trabajo que se acaba de publicar en la principal revista médica del mundo, porque una de las objeciones que nos hicieron a ese trabajo, del cual les hablé, es: está todo muy bien, Fernando, pero hay un problema. El problema es que es posible que la gente que tiene perro sea distinta a la gente que no tiene perro, y es porque son distintos que tienen menos asma, no porque tienen perro, o porque los niños, los padres que llevan a los niños a la sala cuna pueden ser distintos a los padres de los niños que no llevan a sus niños a la sala cuna. Y sucedió que nos dimos cuenta de la existencia de estas dos poblaciones en Estados Unidos. Y estas son esas cosas que se descubren de lo simple a lo complejo, que son esenciales en la ciencia. Muchas veces la gente cree que solo desde la complejidad se entiende la complejidad. A veces desde la sencillez se entiende la complejidad si uno tiene los ojos abiertos. Estas son dos poblaciones que existen en Estados Unidos que se llaman Amish y Uteritas, que los dos vienen del centro de Europa, mejor dicho, de los Alpes, huyendo de persecución religiosa porque eran anabaptistas, se negaban a bautizar a sus niños y por tanto
no eran aceptados por las poblaciones donde vivían, tuvieron que huir y algunas de ellas huyeron a Estados Unidos. Mantienen una estructura familiar como la que tenían en aquel entonces. Mantienen una vida que es muy semejante a la que tenían en el siglo XVIII y XIX. Pero hay una diferencia entre estos dos, y es de que los Amish siguen viviendo como vivían entonces, completamente. No tienen auto, no tienen electricidad. Viven encima de las vacas. Aquí les muestro yo estas vacas, en la de la izquierda, abajo, encima de las vacas. En cambio, los luteritas han adoptado completamente la manera de producción industrial moderna. Siguen viviendo su vida en grupos familiares muy reducidos, etc. Socialmente son iguales a los Amish. Genéticamente son iguales, vienen de la misma parte del mundo. Pero desde el punto de vista de la exposición es completamente distinta. ¿Por qué? Porque los Amish viven como vivía la humanidad el 90% de la humanidad, hasta hace 400, 500 años, ruralmente rodeados de animales. Los luteritas, en cambio, viven en sus comunidades que eran como hace 400 o 500 años, pero tienen fábricas de animales muy lejanas donde están ellos, ni se ven. ¿Qué es lo que produce esto? Lo que produce es una cosa muy rara, y es de que los Amish casi no tienen asma. La palabra asma casi como ha desaparecido del alemán antiguo que hablan. En cambio, para los luteritas es un problema bien serio. Y fíjense ustedes que son los Amish los que están expuestos a las vacas. En cambio, los luteritas las tienen lejos. Fuimos a medir la cantidad de bacterias que había en las casas de los Amish y los luteritas. Y lo extraordinario es que, como se podría esperar, porque están rodeados, literalmente rodeados de vacas, sus casas y, por tanto, recuerden, sus intestinos y su piel están totalmente plagados de microbios. Uno podría esperarse que esta gente viviera enferma y no, son más sanos y sobre todo, como les mostré, tienen muchísimo menos asma. Esto no lo pongo aquí para explicarlo porque no lo voy a explicar, pero fíjense solo una cosa, que en cada una de estas cosas son marcadores de la inflamación en la sangre. Cada uno de estos cuadritos, IL2, IL4, IL5, IL11, y IL15, son marcadores de inflamación en la sangre. Los rojos son los luteritas. Los azules son los Amish. Recuerden lo que les dije, ¿qué es lo que son las enfermedades inflamatorias crónicas? Son enfermedades de alerta constante. Los luteritas, como probablemente muchos, si no todos los que están aquí en esta presentación, tienen un sistema inmunológico comparado con los Amish en constante alerta. Están constantemente produciendo marcadores de inflamación porque están como constantemente asustados de lo que va a pasar. No aprendieron a relacionarse con el ambiente. Los Amish, en cambio, lo aprendieron porque rodeados como están de bacterias todo el tiempo, en los primeros años de vida aprendieron que hay bacterias buenas y bacterias malas. Y por tanto que hay algunas que hay que permitir y otras que hay que atacar. Y la cosa más extraordinaria, tampoco voy a explicar en detalle ese cuadro, pero para aquellos de ustedes que puedan estar interesados, tomamos polvo de la casa de los Amish y de los luteritas y lo pusimos en un modelo animal de asma con ratones. Y cuando poníamos el polvo de los Amish a los ratones, se bloqueaba completamente el asma experimental en esos ratones. En cambio, cuando tomábamos en el de los luteritas, era como si fuera agua. No había ningún cambio, se producía el asma en estos ratones igual. Y lo que estamos haciendo ahora, con un contrato de una gran compañía farmacéutica, es buscar cuáles son los componentes específicos del polvo de los Amish que hacen que estén así de protegidos contra el asma, al punto que esta palabra casi no existe en su alemán desde los 300 años, como la habían tampoco, casi no la usan. Porque viviendo como viven, aceptando la realidad del mundo de las bacterias que nos rodea, viven prácticamente sin asma. Entonces, la última diapositiva. ¿Cuál es el futuro? Si este congreso se llama el Congreso del Futuro, ¿qué propongo yo que es el futuro? Y esto es muy polémico. Yo creo que el futuro no puede ser volver a ser Amish. Ninguno de nosotros quiere volver a tener que estar viviendo en el medio de las vacas. Quizás sea bueno tener perros y quizás sea bueno también a permitir a nuestros hijos tener una vida social mucho más amplia, porque eso les va a hacer relacionarse con otros niños, intercambiar bacterias y traernos a la casa para hacernos vivir mejor.
Pero para mí el futuro es que tenemos que aprender a convivir con las bacterias en un modo controlado. Y eso se llama domesticación. Yo creo que el futuro es la domesticación de las bacterias. En dos sentidos. Yo entiendo la palabra domesticación en dos sentidos. La primera es aprender a atacar a quienes son nuestros verdaderos enemigos. Y la segunda es a convivir con nuestros amigos. Y la inmensa mayoría del mundo de las bacterias son nuestros amigos. Vivan en las alfombras de nuestras casas o en nuestros intestinos. Muchas gracias.